pocos minutos se ha dado a conocer otra información que habla de que la reunión de ayer era solo un protocolo legal. Fíjate, amanecimos hoy con una especie de confusión de lo que estaba pasando dentro de la familia Pinal. Ayer hubo una reunión que no estaba como programada, ¿no? Se reunieron todos los hijos en la casa de la albacea, que es la hermana de la señora Galindo, la que era muy conocida productora de teatro en México. Doña Silvia le había dado a ella para que fuese la albacea de su herencia y de su fortuna. Al morir ella, la hermana queda como la sustituta. Ayer se reunieron todos en la casa de la familia de la familia Galindo y todo el mundo pensaba, bueno, se está leyendo el testamento, es la razón por la que están reunidas. Y salía una información de qué era lo que le iba a tocar a cada uno de los miembros de la familia de Silvia Pinal. Yo les he preparado un informe de lo que se ha dicho hasta ahora y de lo que es la realidad que está pasando con el testamento de doña Silvia Pinal, así que presten mucha atención. En el día de ayer, los herederos de doña Silvia Pinal se reunieron para ultimar detalles sobre su testamento y con ello Michelle Salas pudiera regresar a España. Según se rumora, se presentaron detalles que indicaban que el teatro Silvia Pinal fue heredado por Silvia Pasquel, que la famosa casa del Pedregal fue heredada por los 3 hijos y que esta casa, que está dividida en 3, ya Silvia Pasquel y Luis Enrique tienen su parte y viven allí. Y ahora la parte que está en medio donde vivía doña Silvia es la que tendría Alejandra. Además, se dijo que las otras propiedades como la casa de Acapulco y algunos terrenos fueron heredados por sus hijos en partes iguales y lo que les siga pagando las asociaciones de actores a las que Silvia estaba inscrita, lo recibirían Michelle Salas y su hermana Camila. Se dijo también que otro dinero que tenía en cuenta sería entregado a sus hijos, nietos y bisnietos, incluyendo a Frida Sofía. También se habló del cuadro de Silvia pintado por Diego Rivera que tantos comentarios había suscitado porque supuestamente Silvia quería que lo enviaran a una fundación. Se dijo que había quedado estipulado que sería para la familia. También se manejó hoy en la mañana que hubo una discusión cuando se supo que doña Silvia le había dejado un departamento a Efigenia Ramos, su amiga y asistente por más de 30 años. También se dijo que le había heredado el 10% de sus colecciones de abrigos, ropa, obras de arte y joyas, lo que habría molestado muchísimo a algunos de los hijos. Pero hace pocos minutos se ha dado a conocer otra información que habla de que la reunión de ayer era solo un protocolo legal, porque 2 de los herederos viven fuera de México. Y para que se dé lectura oficial del testamento, este tendrá que pasar por protocolos y trámites legales antes que pueda ser abierto en presencia de los herederos. Según información de Televisa Espectáculos, la familia se reunirá en las fiestas, siguiendo su luto, y aclararon que no existe ninguna discordia o disputa entre la familia y la señora Efigenia Ramos, asistente personal de doña Silvia por 30 años. En estos momentos, Efigenia Ramos todavía está viviendo en la casa de los Pinal. Ella ha declarado que tiene todavía que dejar muchísimas cosas listas, muchísimas cosas claras para entregárselo a los familiares y luego se irá y partirá de la que fue su casa por 30 años ayudando como asistente a doña Silvia Pinal. Yo creo que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en las 3 primeras semanas del mes de enero, Clarisa y Raúl. Señores, bueno, sí, mira todo lo que está pasando ahora en torno a Silvia Pinal y lo sabíamos después de su fallecimiento, señores. Y yo imagino que una señora como ella lo tenía que haber tenido todo preparado. Claro, yo me imagino que sí. Mira, por eso no hay discordia ni siquiera. Gracias, Tania. Muchas gracias. Eso es importante, yo creo, ¿no? Dejar todo listo. Gracias, Tania, sí. Dejar todo listo para que la familia esté en paz y puedan hacer su luto bien. Bueno.